Inducción, incitación o instigación a hacer algo. Actuación consistente en convencer o determinar intencionalmente a otra persona para que cometa un delito, pero sin que la persona que induce participe en la ejecución de éste. Después de hablar con Alba, Ismael fue al baño. Necesitaba pensar. Estaba convencido de que la única salida que tenía era matar a su padre. Alba se lo había dejado muy claro. Se plantó delante del espejo y se dijo a sí mismo: ¿qué vas a hacer? ¿Es tu padre o somos todos? Tras decir la frase golpeó la pared. Supo que no tenía otra alternativa. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Soy Susana Peix, soy escritora y bibliotecaria. Soy especialista en accesibilidad a la lectura y en accesibilidad universal. He escrito aproximadamente unas 60 publicaciones desde 2005, que fue mi primer libro. Básicamente todas mis publicaciones son de literatura infantil, pero sí que escribí una primera novela en 2012 y Enemiga íntima es mi segunda publicación dirigida a adultos. En junio de 2019 tuvo lugar un incendio en un piso de Vilanova, municipio de Barcelona, que arrasó la vivienda y en el que se encontró el cuerpo calcinado de un hombre que tras realizarle la autopsia se supo que no había muerto por el fuego, sino de una puñalada. Y este es el arranque de Enemiga íntima, un true crime, el true crime escrito por Susana Peix. Bienvenida, Susana. Muchas gracias por invitarme. Pues rápidamente se supo quién era el asesino. Sí, bueno, básicamente porque Ismael, que era el hijo de Manuel, confesó de manera espontánea cuando los Mossos d'Esquadra lo dirigían a hacerle una prueba de ADN para identificar el cadáver. Sí que te tengo que decir que el hecho de que se descubriera que no había sido por el incendio fue a posteriori, porque los Mossos d'Esquadra, cuando descubrieron el cadáver calcinado, dieron por sentado, al confesar él, dieron por sentado que había sido por el incendio. En ningún caso pensaron que había detrás ningún tipo de homicidio ni nada. Al confesar Ismael, mientras le hacían esta prueba de ADN, fue cuando entonces todo dio un giro, ¿no?, inesperado. Sí, porque parece casi una historia de muñecas rusas, ¿no? Tenemos ese incendio, después se descubre que hay un asesino, ostras, no ha muerto del incendio, pero es que después hay un nuevo giro dentro de la historia. Sí, le tengo que decir que cuando detuvieron a Ismael, una de las primeras acciones que se hicieron fue que un psiquiatra le hizo una visita y dijo en el mismo momento de hablar con él, pues que estaba sufriendo un brote de esquizofrenia paranoide y fue llevado directamente a un centro psiquiátrico, ¿vale? Esto sería lo primero que me gustaría contar. Sí que, como tú dices, hubo otro giro todavía más grande, porque nada más que sucedió, uno de los amigos de Ismael, que luego ya entraremos más en detalle en el tema de los amigos, fue a Mossos d'Esquadra a denunciar que su amigo no había sido, él pensaba que el amigo no había sido el responsable, que había otra persona que se había inventado una novia falsa, que se había inventado toda una serie de historias y fue como a denunciar directamente a una tercera persona.
Esto sumado a que la madre de Ismael también se dirigió a los Mossos de a ponerlos sobre aviso de que había habido unas circunstancias muy extrañas alrededor de las actitudes que tenía su hijo desde hacía aproximadamente un año, cuando había conocido a una supuesta novia a la que nunca habían conocido en persona, que también él les había contado que había pertenecido a un grupo de colaboradores de los Mossos d'Esquadra y también que se había relacionado con unos grupos mafiosos. Y todo esto sumado a una serie de transferencias que su hijo les había pedido en un principio para unos supuestos cursos que nunca llegó a realizar. Bueno, en definitiva, que había un montón de circunstancias que habían hecho que su hijo tuviera una actitud, o sea, que hubiera cambiado su manera de ser y que después de lo que había pasado, pues que veían que había alguna cosa que no cuadraba, ¿no? Que eso iba mucho más allá de lo que había podido hacer su hijo, sobre todo al ver que lo habían encerrado en un centro psiquiátrico. ¿Esto qué hizo? Pues que los Mossos d'Esquadra empezaran a investigar, empezaran a hablar con el círculo más cercano de Ismael y vieran que poco a poco todo lo que iban encontrando se dirigía directamente a una persona, que era la novia de un amigo de Ismael. Que es una chica que se llama Alba, que es la que sale en el libro, y que esta persona fue la que creó toda una serie de historias, de realidades paralelas inventadas, que Ismael se creyó desde el principio y que le llevaron hasta lo que sucedió al final. Uh-huh. Bueno, tal y como decías, todo comienza en verano de 2018, un año antes aproximadamente. Sí. Cuando Ismael conoce a una chica llamada Julia a través de una aplicación o por mediación de Alba. Sí, exactamente. O sea, él conoce primero a Alba. Alba es la novia de un amigo que se llama Arnau. Uh-huh. Entonces, sí, porque esto es complicado, porque van a ir apareciendo porque entre los personajes reales de la historia y los que Alba se va inventando a lo largo de todo el proceso, es complicado. Bueno, te tengo que decir, antes también de continuar, que Alba fue absuelta, fue absuelta y según el jurado popular de un juicio que ha sido recurrido, también te lo digo, no hay suficientes pruebas para inculpar a Alba, aunque ella reconoció que todo lo que ella se inventó, esto sí que lo reconoció, no es que ella acusó a su exnovio Arnau de que se habían inventado muchas de las cosas conjuntamente, ¿vale? Partimos de esta base. Entonces, iremos por partes porque, como tú dices, es muy complicado. Ismael conoce a la novia de su amigo Arnau, que se llama Alba, la conoce en mayo de 2018. Y no enseguida, pero al poco tiempo empiezan a hacerse como bastante amigos y poco a poco, a lo largo de todo ese año, se irán como uniendo cada vez más, ellos tres, pero sobre todo Alba y Ismael. Y Alba, al poco tiempo, empieza a ejercer una influencia muy grande en Ismael. A los 2 meses más o menos, en junio de 2018, Alba le comenta que tiene una amiga que se ha fijado en él porque Ismael le había contado muchas cosas, entre otras, pues que nunca había tenido novia. Entonces ella le dice que tiene una amiga, que quiere conocerlo, que le ha gustado porque ha visto fotos en redes sociales. Y aunque Ismael al principio pues no le hace mucha gracia porque piensa que si esta chica vive en la misma ciudad y es fácil conocerla en persona que porque tiene que conocerla a través de redes sociales. Pero al final, bueno, se deja convencer porque ve la fotografía, una chica muy guapa, y finalmente empieza a hablar con Julia, como tú dices, que sería esta novia, que ahora ya sabemos el final, ¿no? El spoiler, que es ficticia, pero que él en ese momento, pues, y durante todo ese año, tanto ella como todo su entorno creen que es real, y esta chica pues empieza a introducirlo en su trágica vida personal. Tengo que comentar que Ismael, entre las cosas que le cuenta a Alba, una es esta, también le cuenta que él quiere dedicarse a temas de seguridad, él está estudiando ingeniería o va a estudiar ingeniería informática y telecomunicación, estas carreras, ¿no? Siempre le ha sido un chico muy protector, entonces él siempre ha tenido como esta parte personal y humana de querer proteger a toda la gente de su alrededor. Y uno de sus objetivos será pues trabajar en dedicarse a trabajar en Fuerzas Armadas o en Mossos d'Esquadra.
Te lo digo porque todo lo que Ismael le fue contando a ella, luego se transformó en cosas que sucedían en su realidad, ¿vale? Pero que eran inventadas. Entonces, la primera fue la de darle a conocer a una persona que enseguida le empieza a explicar una truculenta vida en la que su padre está metido en temas de mafias, que vende droga, que su madre se suicidó porque su padre la maltrataba. ¿Y qué pasa? Pues que Ismael, en lugar de alejarse, se va cada vez aferrando más a esta chica. O sea, ese sería uno de los pilares para mí que a nivel emocional a él lo enganchó mucho. No solo porque esta persona pues le influía mucho, pues porque él tenía pues eso, como ese enganche de que se enamoró perdidamente, paralelamente a lo que era la parte del día a día, aunque en muchos momentos de la historia Alba le hizo creer que esta chica se había muerto en un accidente, luego resultó que no, que estaba en coma. Bueno, todo esto, Susana, es fascinante porque dentro del libro tú has tenido la oportunidad de incluir esas conversaciones que ellos mantenían entre sí, porque así sí es fácil ver cómo se va tejiendo esa red de mentiras, ¿no? Sí, yo creo que quien nos esté escuchando van a pensar que no entiendo nada, que yo creo que es lo mismo que pasó en el juicio, porque se iban hablando de diferentes, o sea, se hablaba de Julia, se hablaba de los Mossos, se hablaba del dinero, y al final ves que son un montón de cosas y como tú dices, en el sumario se incluían, pues mira, porque justamente en la era en la que nos encontramos las comunicaciones son a través de mensajería instantánea y aunque ellos utilizaron entre las aplicaciones que utilizaron mucho tiempo una que se llama Signal, que yo desconocía, pero que por lo visto es muy segura porque los mensajes se eliminan automáticamente. Incluso de esta aplicación se llegaron a conseguir los Mossos d'Esquadra en sus investigaciones, en la parte de la investigación del caso, encontraron muchos WhatsApps, encontraron en Instagram y encontraron también en Signal algunas de esas conversaciones, de las que tú luego puedes extraer información. Yo lo que hice para hacer el libro, porque luego si quieres hablamos de otros de los temas que están ahí metidos como los Mossos y tal, fue hacer una línea temporal, porque yo una vez leí el sumario, que tuve la gran suerte de poder acceder a este sumario y a ver todas las declaraciones y tal a través de la abogada de Ismael, pues lo que sí que pude hacer o le propuse yo a Ismael fue hacer una línea temporal para poder encajar todas estas pruebas que teníamos, las conversaciones, las declaraciones, lo que decía una persona, lo que decía otra, con todos los recuerdos de Ismael. O sea, yo lo que he querido hacer con este libro es explicar lo que vivió Ismael tal como lo vivió, todos sus recuerdos, pero encajados con las pruebas que teníamos. Porque muchas de estas pruebas había conversaciones que no tenían sentido o a las que no le dabas importancia, pero que encajado entre los recuerdos y otras pruebas de otras conversaciones, de otros datos bancarios, de otros datos que teníamos que sí que eran reales, de repente te daban todo un sentido, ¿sabes? Y cobraban toda esa importancia que tú a lo mejor no le habías dado. Pero ¿cómo llegas tú, Susana? A mí, bueno, esta es la fase previa, ¿no? Ahora vamos desgranando, pero ¿cómo llegas tú a tener esa relación con Ismael, con la familia de Ismael y a conseguir toda esa información? Pues mira, Ismael lo conozco desde que tiene 3 años porque era compañero de la escuela de mi hijo mayor. Entonces fueron juntos desde los 3 años hasta segundo de bachillerato. Yo conocí a sus padres del colegio, como padres de otras familias que te conoces del colegio. Claro, tantos años juntos, pues al final no es que tuviéramos una relación de amistad que nos viéramos fuera, pero sí que nos conocíamos. Ellos dos, mi hijo y él, durante la escolaridad, no es que fueran amigos desde los P3 hasta desde los 3 años hasta segundo de bachillerato, pero sí, sobre todo en el bachillerato, se hicieron muy amigos porque cambiaron de centro y en esos 2 años se hicieron muy amigos. Cuando sucedió todo, yo me quedé perpleja porque aunque no conociera a Ismael muy profundamente, sí que lo veías y por lo que a mí me transmitía mi hijo, yo lo que le veía a él cuando venía a casa a hacer un trabajo de inglés o de lo que fuera, que lo veía y lo ves como muy buena persona. Y es que, bueno, cuando lo conoces ves que es muy buena persona y a mí no me encajaba que él hubiera hecho algo así. Luego ves que hay un trastorno mental por en medio y ya dices, vale, puedo llegar a entender muchas cosas, pero ¿qué es lo que ha sucedido
para que tú llegues a tomar una decisión como esta. Entonces, mi hijo sí que me contó, pues esto de que les había estado hablando de una novia, que él decía que tenía novia, pero que esa novia ellos veían que era muy raro, que no se lo creían, porque pensaban que era alguien que le tomaba el pelo, bueno, porque iban viendo fotos, que luego veían que las fotos estaban colgadas en internet, que nunca la conocía, que, ¿sabes? Que nunca aparecían juntos, ni esta chica aparecía ni en Vilanova, ni con los amigos comunes. Bueno, empezaron a ver cosas que a ellos les chocaban mucho y que no les encajaban, y los amigos iban hablando de esto. Pero ¿qué pasó? Que entre toda esta historia, lo que consiguió esta chica Alba y fue aislar a Ismael de todo su entorno. Entonces, todas las personas que cuestionaban la existencia de Julia, la existencia de los Mossos, la existencia de las mafias, pues los ponía en contra. Le decía pues, que formaban parte de esas mafias. Entonces Ismael lo que hacía era ir bloqueando, irse aislando cada vez más de todo su entorno. Todo esto lleva, claro, una secuencia, es decir, Julia empiezan como una relación de tonteo, sin más. Sí. Pero Julia, como tú decías, empieza a contarle su historia personal, ¿no? Esa historia tan terrible, que se va volviendo terrible por momentos, porque luego aparece un exnovio y que abusaba de ella, que unas cosas muy truculentas, en las que también incluía a Alba. Alba era un personaje que también yo creo que ayudaba a que toda esa historia Ismael se la creyera, porque estaba Alba para testificar que sí, que Julia existía, que ya la había conocido y que era amiga íntima. Sí, la única persona de todo el entorno era Alba, la única persona que la conocía y la que estaba con ella, y cuando hablaban pues decía, sí, estoy con ella, la estoy acompañando. No solo Alba, luego también había otra persona que era Xavi, que era uno de los componentes de este grupo parapolicial, que resulta que también es inventado, pero para Ismael no lo era. Entonces Xavi era como el guardaespaldas de Julia, porque Julia, entre todas las cosas que tenía, es que era un testigo protegido, ¿vale? Entonces, claro, al ser un testigo protegido, porque su padre había estado en la mafia, porque luego cuando los habían detenido, los habían matado en la cárcel, al padre y al hermano, entonces ella sabía muchas cosas de la mafia, este grupo parapolicial, todo esto, ya te puedes imaginar que es como dentro de la fábula que le hace creer a Ismael. Pues a esta chica lo que hacen es hacerla testigo protegido. Justamente por este motivo, este era uno de los impedimentos de que Ismael pudiera verla en persona, porque la iba a poner en peligro si contactaba con ella, si la veía en persona. Lo mismo que sus padres, ¿no? Él les decía, porque él, aunque en teoría no podía contar cosas, lo de que eran novios sí que lo dijo, ¿no? En casa. Todo lo demás, en principio, él no podía contarlo, pero Ismael, en su familia, sobre todo a su padre, sí que le contaba muchas cosas. Entonces, la justificación de que ella no conocía, o de que ellos no conocieran a Julia, era que era un testigo protegido. O sea, él sí que les contó muchísimas cosas. Entonces siempre había, y claro, su madre decía, yo me acuerdo de las primeras declaraciones que vi de la madre de Ismael, que decía, claro, nosotros pensábamos, pobrecita esta chica con la historia, con la vida que tiene, ¿no? Nos daba como pena que nuestro hijo, su primera relación, justamente hubiera ido a dar con una persona con tantos problemas, pues que tenía siendo tan joven, ¿no? Y por eso que también les daba como lástima. Tenían 18 años, cumple Alba, y Julia creo que tenía supuestamente un año más. Sí, Ismael tenía 20. Fíjate, muy jóvenes todos. Muy jóvenes. También es, luego, claro, a medida que vas sabiendo cosas, justamente la edad, ¿no? En la que los jóvenes, todos tenemos una predisposición, ¿no? En principio, o podemos tener un trastorno mental en algún momento de nuestra vida, pero justamente esta edad, la de entre los, no sé, son 17 años y los 21, es la edad en la que hay más posibilidades de sufrir un trastorno mental o de que se te despierte, ¿no? No sé si es una parte, no tengo ni idea, porque yo no soy psiquiatra ni muchísimo menos, pero sí que esta parte del cerebro en la que tú puedes tener como un trastorno. Sí, y sobre todo relacionados con psicosis, ¿no? Que es lo que finalmente ha sido diagnosticado Ismael. Lo de él era una esquizofrenia paranoide. Es una esquizofrenia paranoide, que eso está dentro de la psicosis. ¿Sí? Y que, entre otras cosas, estudié psicología también. Vale. Entonces, parece fascinante el libro, ¿no? Por eso me ha gustado tanto el libro, porque se entiende muy bien cómo va tejiendo
esa red, vuelvo a insistir, cómo teje esa red Alba para meter a Ismael. Es que lo estás viviendo, como tú dices, esa temporalidad está tan perfectamente hecha que es una maravilla dentro del libro. Eh, Y Bueno, lo que él decía siempre era eso. Él siempre me dijo que él pensaba que ella improvisaba mucho, porque de repente le soltaba una bomba y él evidentemente se lo creía todo, porque todo lo que ella le decía para él era, o sea, él nunca dudaba de lo que ella le dijera. Incluso cuando los amigos le venían y le decían alguna cosa, ¿no te das cuenta de que te están engañando? O sea, amigas suyas que luego hemos hablado, ¿no? A posteriori me decían, yo cuando me contó que Julia se había quedado embarazada por inseminación artificial, y le decía, pero tú no te das cuenta de que te están engañando, que es imposible que tú des un bote de semen a una persona y que lo envíen en un coche a una clínica y que esta persona se quede embarazada. Él no ponía en duda de que todo eso era real, al contrario, pensaba que es que sus amigos le querían un mal para que no lo entendía, o sea, él encima tenía como unos sentimientos encontrados de cómo podía ser que sus amigos de toda la vida no quisieran lo mejor para él y se pusieran en contra de la que era la mujer de su vida, porque él se enamoró perdidamente. ujú. Entonces, cada vez que él tenía estos dilemas, ¿a quién acudía? Acudía a Alba y Alba le daba su explicación y él se la creía, aunque ahora diga, ¿cómo podía creerme todo eso? Pero fíjate que hay una parte previa, porque esto del embarazo que ella le pide semen porque se está quedando sin óvulos Sí, y que necesita, si quieren ser padres, sin haberse visto nunca, bueno, parece una locura, pero antes de eso estaba todo esto que tú cuentas de los Mossos de Escuadra, ¿no? Que se supone que sí. son un grupo afín a los Mossos y que tienen que hacer vigilancias. Sí, esto se lo cuenta Esto es también, o sea, de fíjate lo que nos primero hemos que ido al pasa. embarazo, exacto, nos hemos ido al embarazo que fue en febrero de 2019, pero si volvemos para atrás, que hemos dicho que en junio conoce a Julia, contacta con Julia, empiezan realmente a salir en agosto, pero justamente él lo ha querido dejar y sucede un hecho traumático y al final empiezan a salir juntos, y paralelamente a este momento, Alba les propone a él y a su novio Arnau, a los dos, que esto lo han declarado tanto uno como otro, de que ella sí que se lo propuso, les dijo que ella formaba parte de un grupo, como tú dices, afín, ¿no? Un grupo parapolicial afín a los Mossos de Escuadra, que a ella la habían como reclutado, entre comillas, después de salvarla de una situación de violencia de género por su exnovio que le pegaba palizas y todo esto, que luego se lo cuenta más adelante, lo que tú has dicho de lo de los exnovios. Entonces, les propone si ellos quieren formar parte de este grupo. Claro, imagínate Ismael, que estaba ya como de muy subidón, ¿no? En el que acaba de conocer a una chica maravillosa con la que solo habla con ella por WhatsApp y de repente le ofrecen trabajar en algo que siempre ha anhelado. Aún así, él siempre, pues con un poco precavido, le iba preguntando cosas, ¿no? Qué es lo que tendré que hacer, qué dedicación habrá, le pregunta así muchas cosas alrededor de cuál sería su compromiso si entraba en este grupo. Y al principio entonces le dijeron, no, que ninguno, que no se preocupen, que solo tienen que hacer vigilancias. Entonces Ismael empieza a hacer vigilancias a partir, creo que es a principios de septiembre de Uh -huh. 2018, empiezan a hacer vigilancias, se trataba simplemente de estar en un sitio que generalmente coincidía con los lugares donde trabajaba Alba y durante su horario laboral. Les decía, pues te pones en la puerta de donde yo trabajo y ahí tienes que ir vigilando pues personas que tengan un perfil sospechoso, vehículos que tengan un perfil sospechoso, y al principio les daba qué características debían de ser y poco a poco pues Ismael comenta que él ya fue pues como metiéndose en ese papel de estar controlando, ¿no? De estar vigilante, luego se convirtió en hipervigilante, pues eso, de tipos de vehículos y tal, y él lo iba anotando, primero en una libreta, luego crearon un grupo de WhatsApp, y, y esto fue el inicio porque tenía que hacer unos meses de prueba antes de firmar Uh -huh. un contrato que también se firmó, ¿eh? Que, claro, tú imagínate, yo también pienso porque mucha gente cuestionaba, ¿cómo puede ser que los padres de Ismael se creyeran esto? Es que Ismael les dijo que había firmado un contrato en el que vio los logotipos, en el que vio pues informaciones que a él, aunque estaba encriptado el texto del contrato, sí que vio un contrato en el que habían los logotipos pues, de los Mossos de Escuadra, de la Generalitat de Cataluña. Y esto él lo vio y Arnau declaró, en sus declaraciones dijo que él vio como ella hacía este contrato y lo imprimía y se lo dio a firmar a ellos dos. Uh -huh. Como que veo que lo hacía, ¿a qué te refieres?
No, Que, no, que él vio como Arnau, el novio de Alba, sí. declaró, ¿no?, que en juicio, bueno, y en sus declaraciones, él afirma haber visto cómo Alba hacía este documento, lo imprimía y se lo daba a ellos dos. Lo que pasa es que se lo dio para firmar y luego se lo pidió, porque claro, era un documento muy comprometedor, que si los grupos mafiosos lo encontraban, pues claro, los iban a comprometer, con lo cual se los quedó ella. Madre mía, es que es una locura, pero también hay que entender, claro, todo ese proceso que vive Ismael de estar vigilando durante horas, Sí, eh, preocupado por toda la realidad que estaba viviendo Julia, que como tú dices, cada vez era peor, o sea, era ya qué más cosas le podían pasar a esta mujer, pero claro, eso era un estado de ánimo de tensión, de dormir sí. poco, de... Sí, él siempre lo ha relatado así, ¿eh? De cada vez o sea, fue una cosa que fue de menos a más, pero sí que cada vez iba, es lo que hemos de pensar es que en la situación en la que estaba él, toda la tensión que recibía, toda la presión emocional, más todas estas actividades que se daban prácticamente a diario en persecuciones, de ir por la calle, me decía, a mí a veces estaba en la calle y me decía, acaba de pasar un coche y te estaban apuntando con una pistola. Entonces él, claro, automáticamente, ¡bum!, ¿no? Se ponía salía de allí, se escondía, se metía por entre las calles, o sea, pero hemos de pensar que esto era como a diario, a diario, a Sí. diario, que él se iba encontrando y cada vez lo que te digo, ¿no? Empezó de menos a más, ¿no? Luego, por ejemplo, en octubre pues hubo un accidente y Julia murió, le dijeron que había Bueno, muerto, luego... ahí hay un detalle que me parece súper interesante, Sí, que hay una conversación. Bueno, primero, esto parecen casi técnicas como las que usan las sectas, ¿no? De dormir poco, descansar poco, esa tensión acumulada, ¿no? Que hace que cualquier idea realmente tú, te pille ya cansado, incluso para intentar responder a ella, ¿no? O racionalizarlo. muchos de sus amigos, incluso sus padres, antes te lo he empezado a comentar, pero me he ido, pensaron durante todo este tiempo, o sea, antes he dicho, ¿no? Una amiga que pensó, esta chica, Julia, es una fresca que se ha quedado embarazada de otro y se lo están colomando los hijos a mi amigo. También pensaron que se había metido en algún tema de drogas, que se había metido en algo peligroso para él o que se había metido en una secta. O sea, justamente lo que tú estás diciendo ahora, lo tenían entre sus elucubraciones de qué es lo que le podía Mm. estar pasando al amigo, porque veían que él lo explicaba todo con mucho convencimiento. Entonces, pero y por eso les da como rabia, porque en ningún momento pensaron que tenía un trastorno mental. Siempre pensaron que había alguien que le estaba engañando o alguien que le estaba haciendo creer o que se había involucrado en algo peligroso y que por eso él se mantenía al margen y se distanciaba. Pero en Ujú. ningún caso pensaron que tenía un trastorno mental. Hay un momento que es lo que te iba a comentar también, era Sí. esto, cuando le dicen, hay un momento en el que se supone, Alba le comunica que Julia ha muerto con un accidente de coche y Mm. entonces él va a encontrarse con Alba y con el novio de Alba, con Arnau, y hay una conversación que me parece terrible, que dice algo así como, Alba le dice algo así como que pensaba que Ismael iba a hacer una tontería. O sea, Sí, esto me lo contó Ismael, tal cual. Esta conversación es una conversación personal que tuvieron ellos, o sea, no es nada que tengamos en prueba. Esto formaría parte de lo que él me contó a mí. Su padre le acompañó, eso me lo contó también su madre, de que cuando él entró en shock, estaban en casa viendo la televisión y él recibió una llamada porque había una acción, no, no había ninguna acción en ese momento. Recibió una llamada y salió a la terraza y Alba le dijo que había habido un accidente en la carretera del Pantano. Curiosamente es la misma carretera donde se encontró el coche calcinado de la Guardia Urbana. Es esa misma carretera, es que está ahí muy cerca. Y, y Ismael, cuando se entera de que Julia ha muerto, que ha habido un accidente, que ha habido un choque frontal con el coche, pues entra en shock, cae al suelo, dice que es una sensación que no ha sentido nunca otra vez, nunca más en la vida. Su padre salió asustado pensando porque no sabía lo que le pasaba. Al final consiguió decir que Julia se había muerto. Apareció su madre, bueno, hubo ahí un follón en casa porque no sabían exactamente cómo atenderlo. Finalmente, cuando ya pudo empezar a recomponerse al cabo de unos minutos, no sé si media hora o así, su padre se ofreció para llevarlo a casa de los padres de Arnau, que es donde estaban, creo que no sé si estaban viviendo, pero estaban ahí en ese momento, tanto Alba como Arnau. Ujú. Entonces su padre lo acercó hasta allí y se marchó. Y Ismael me contó que cuando él entró,
se los encontró sentados en el sofá y que Alba le dijo, pensaba que ibas a hacer una tontería. Y que cuando él claro, que eso a él le sorprendió, porque pensó, ostras, se acaba de morir mi novia, pero a mí no se me ha pasado en ningún momento hacer una tontería, ¿no? Como él interpretó que era quitarse la vida, eso fue su interpretación. Entonces cuando, bueno, le dijo no y tal, entonces al cabo de nada, de unos minutos, le dijo ya, un momento que tengo, yo no sé si fue una llamada de teléfono y tal, entonces hizo como es que estaba hablando con alguien, ese tal alguien era Xavi, que era la persona que estaba con Julia cuando el accidente y el que le había comunicado que Julia había muerto. Sí, ese guardaespaldas que tenía Julia, que también era inventado. Exacto. Entonces, por eso te digo que estoy haciendo una conversación ficticia porque esa persona no existía, con lo cual seguro que no estaba hablando con nadie. El tema es que en esa conversación Ismael vio que le estaba diciendo que había habido una confusión, que Julia no había muerto. Entonces le dijo, ¿pero qué es lo que ha pasado? Y le dijo, no, Julia no ha muerto, se ha confundido porque le habían puesto una mantita de estas plateadas que ponen la policía o cuando llegan los sanitarios, y que había interpretado que Julia había muerto, pero que Julia no había muerto, que Julia estaba en coma. Con lo cual, claro, para Ismael fue como después del shock que había tenido, ¿no? Sí. Por haber pensado que su novia estaba muerta, de repente la emoción contraria, ¿no? Porque su novia no ha muerto. El caso es que cuando volvió a casa se lo cuenta a sus padres, su padre le dice, no te preocupes, yo te llevo al hospital para que puedas verla. Entonces se comunica con ella, y con Alba, y Alba le dice que no puede ir, ya sabe el por qué, porque ellas están en la situación que están, ¿no? De que no puede, que la pondría en peligro, porque las mafias podrían localizarla, pero que no se preocupe, que lo mantendría al tanto. Y al día siguiente le comunica que, esto es lo que me contó Ismael, que le comunica que Julia ha salido del coma y lo primero que ha hecho ha sido preguntar por ti. Yo lo que siempre he visto en toda esta actitud que tenía ella hacia Ismael, ¿no? En la que ella siempre defendía que lo había hecho por levantarle el ánimo a él. Ella en las declaraciones dijo que reconocía que se habían inventado, en plural, ella y su novio Arnau, que se habían inventado el perfil para ayudar a su amigo, para que fuera consciente, o sea, que tenían una buena intención, porque querían que fuera consciente de que él podía tener novia y que por eso se habían inventado a este personaje. Lo que a mí me parece incomprensible es que hubiera pues estos altibajos, ¿no? De que de repente, ahora la mato, y yo pensé, ostras, igual en ese momento quería hacer desaparecer a Julia, pero entonces de repente es como que no, ¿sabes? Entonces, a nivel emocional, a mí esto me parece como muy duro. Pero hay como una especie de querer tener el control, ¿no? De Alba, porque cuando les hace hacer las vigilancias a Ismael y a su novio Arnau, van a la tienda donde ella trabaja y están ahí como dos guardaespaldas en la puerta, que incluso la jefa, ¿no? Dice que bueno, que le molestaba aquella situación. Exactamente, sí, la propietaria de la tienda donde ella trabajaba, pues en sus declaraciones afirmó esto que dices tú, ¿no? De que veía que ella, pues al final ella lo entendía como que ella al final era una distracción, que su novio y el amigo de su novio, porque al principio no estaban fuera, al principio estaban dentro de la tienda, él le decía, tú estás aquí para trabajar. Y ella le contestaba que es que tenía miedo de que le atracaran. Y entonces le decía, pero a ver, es que hay cámaras, porque tenían instaladas cámaras, porque a ella la habían atracado, pero a la propietaria, ¿no? Entonces decía, yo tengo de que atraquen. Dice, bueno, a ver, aquí han atracado, yo estaba, pero tú tienes que estar trabajando y tus amigos no pueden estar. Y ella declaró que veía esto, ¿no? De que ellos dos, que los hacía estar en la puerta y que era como que veía como ella influía en ellos dos, ¿no? Y estaban en ese horario. Cuenta que ella trabajaba, no sé si eran un par de horas o 3, eran contratos de pocas horas, pero sí estaban allí, pues eso, coincidiendo con su horario laboral, sí. Está eso, y luego está lo que hemos comentado, lo que has comentado ahora sobre el tema de, pensaba que ibas a hacer una locura, era como llevar al máximo nivel ese control que estaba ejerciendo sobre Ismael, ¿no? Yo mi sensación, si me preguntas la opinión, después de escucharlo todo, de ver todas las pruebas que había, ¿no? Y de verlas ordenadas, porque sin estar ordenadas es muy difícil entender todo lo que ha pasado. Yo creo que incluso para Ismael ha sido una manera de dar sentido a todas esas cosas que pasaban, que era como todo muy acelerado y muy desordenado. Era muy consciente de situaciones que habían pasado, pero le costaba mucho ponerlas temporalmente. Yo recuerdo su primera declaración en la que decía,
cuando le preguntaban, ¿no? Los abogados o la juez, y él decía, esto en la instrucción, ¿no? Él decía, esto pasó un par de semanas antes de esta otra cosa, ¿no? O esto pasó cuando llevábamos un mes viviendo en tal sitio. O sea, él siempre tenía como unas referencias temporales, pero de un par de semanas, de fue antes, fue después, pero no acababa de tener, porque si tú te pones también a parar, yo he hablado con él muchísimas horas y le decía, ¿tú no eras consciente de cuando te dijeron que habían nacido los mellizos, que solo habían pasado 4 meses, que era un parto de dos niños, que es imposible que 2 niños en 4 meses puedan nacer? Y encima luego en una de las conversaciones recogidas, ella dice, Julia, dice que los niños han pesado pues 2 kilos y pico, casi 3 kilos, y pensaba, esto se lo cree la madre de Alba cuando le dice que han pesado 2 kilos y pico. Pensaba, cualquier madre que ha parido, yo no sé si tiene hijos, pero cualquier madre que ha parido un hijo, tú sabes que en 4 meses y dos bebés a la vez, es que es imposible que pesen casi 3 kilos. O sea, entonces, te digo que no solo engañó a Ismael, engañó a muchas personas. Y yo sí que mi sensación, y esto es una opinión mía, y creo que no es única mía, sino que mucha gente lo ha compartido, es que ella ha tenido siempre la necesidad esta de sentir que tenía poder sobre otras personas, porque no solo lo ha ejercido sobre Ismael, sino que lo ha ejercido sobre otras personas. Se ha visto claramente en conversaciones con su madre, se ha visto en declaraciones con su actual pareja, se ha visto en muchas en conversaciones con amigas a las que ha engañado, porque sus engaños no finalizaron cuando sucedió todo. Después de que pasara todo esto, ella siguió hablando a través de Julia, con su madre y con la familia de Ismael, con la hermana y con la madre de Ismael. Siguió haciéndose pasar por Julia. El objetivo, yo lo tengo claro, era seguir sacando información y ver qué es lo que pasaba, ¿sabes? Entonces, no lo sé, yo sí que creo que era esa necesidad de sentirse poderosa o de sentir que con otra persona podía hacer lo que ella quisiera, porque Ismael hacía todo lo que ella le decía. Sí, también hay una intención de lucro, ¿no? A partir de un determinado momento. Al principio no, pero conforme avanza la relación, sí, empieza a pedirle dinero a Ismael, lo que tú comentabas, ¿no? Cursos que él tenía que hacer, se inventaba excusas, vamos. En el juicio eso tampoco quedó probado. Según el jurado popular dijeron que no se podía probar que ese dinero él lo daba voluntariamente, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en internet? Pues esto, personas que voluntariamente dan dinero a otras personas y luego pues se quedan sin dinero, ¿no? Aunque hayan sido muchos. Mira el estafador del Tinder sí, por ejemplo. Absolutamente. Alba empezó a pedirle dinero para unos supuestos cursos inicialmente. Y entonces esto es una de las cosas que te decía antes, ¿no? Las pruebas o las cosas que estaban recogidas, las conversaciones que no tenían sentido, de repente sí que toman sentido, y sí que si tú analizas temporalmente todo lo que iba sucediendo, te das cuenta de que cada vez que había una petición de dinero, previamente había un momento, emoción, subidón, adrenalina, o dile como tú quieras decirle, ¿no? De subidón, ¿no? Previo a una petición de dinero. Y justo a nada más recibir ese dinero, había un gasto que generalmente estaba directamente relacionado con ella, que luego ella lo ha argumentado y ha declarado, ¿no? Pues que o sea, por ejemplo, uno de los ejemplos fue la compra de un móvil. Pues dijo que este móvil, aunque lo compró ella desde su cuenta de Amazon, lo pagó con su cuenta porque es donde estaba el dinero ingresado, lo recibió en su domicilio y lo utilizó ella. Cuando le preguntan, su respuesta es que lo utiliza ella porque ese teléfono no era para ella, que era un teléfono que lo compró ella para Ismael, porque ella era como custodiadora de su dinero a petición de Ismael, ¿vale? Y que este teléfono era para Ismael, pero con que Ismael no se aclaraba con el teléfono iPhone y Ismael era más de Samsung, pues que se lo había quedado ella. Entonces ella argumenta esto. Tú luego puedes pensar lo que tú consideres, ¿no? Claro, Ismael todo esto no lo sabe. Ismael lo ve, se entera cuando ella lo declara, porque él no sabe que ese teléfono se ha pagado con el dinero que él ha ingresado, ¿sabes?
Ujú. ¿Y O cuánto sea, dinero en total se supone que...? en total, los Mossos de Escuadra recogieron a través de las transferencias realizadas desde cuentas o de los padres de Ismael o de Ismael hacia ella, que se pueda probar porque están en transferencias, creo que eran 7.500 euros o así. Ismael a mí siempre me ha dicho que él le dio más dinero, pero claro, todo ese dinero no se puede probar. Y sin embargo, llega el juicio y a mí hay una cosa que me ha llamado la atención del juicio. Dice el jurado popular que no creen que Alba tuviera la suficiente capacidad, siendo ella una persona sin estudios, de manipular a una persona universitaria. Bueno, me parece de una visión del mundo, con perdón del jurado, bastante limitadita y muy clasista incluso, ¿no? Como si la gente que tiene una carrera universitaria fuera un ser superior, un ser de luz. Y los que no lo tienen... Mira, yo una de las cosas que me sorprendió mucho fue que se comparara el nivel intelectual con un trastorno mental. Porque ahí yo lo que recibo es la ignorancia sobre las enfermedades mentales, porque tú puedes ser una persona superdotada con un coeficiente intelectual de 300, me lo invento, y tener un trastorno mental, o puedes ser una persona con un coeficiente intelectual por debajo de la media o mínimo o súper justo y tener un trastorno mental. O sea, son cosas independientes, eso empezando por ahí, porque hubo muchos comentarios y muchos análisis dentro de lo que es el juicio que te duelen porque ves que no se conocen. Y justamente el libro, uno de los objetivos es ese, poner encima de la mesa las enfermedades mentales, porque están estigmatizadas, porque se desconocen y porque se dan estos juicios de valor que yo creo que son, desde mi perspectiva y mi conocimiento, erróneos. Porque justamente lo que estás diciendo tú, el hecho de que tú estés estudiando dos carreras universitarias, no quita que tú puedas tener un trastorno mental y dentro de este trastorno mental te estés creyendo toda una serie de fábulas y mentiras. Bueno, y una cosa, Susana, es que esta mujer, esta Alba, tiene una capacidad de manipulación de superdotación total. Bueno, los psiquiatras dijeron que no, por eso te digo que al final es como muy Pues, contradictorio, pues ¿sabes? O sea, desde luego no han leído el libro los psiquiatras porque queda muy claro cómo ella va. O sea, tú lees el diálogo, por ejemplo, hay una conversación de una supuesta psiquiatra, ¿no? Que está tratando a Julia, que y habla por Alba, WhatsApp. sí. O sea, Y esta ves que conversación que tú no, que si tú ves que eso no sería una conversación de una profesional, ¿no? Pero si alguien no ha tenido contacto, ¿por qué va a lo a mejor a dudar, ¿no? pensar? Sí. Esta conversación que tú comentas es una conversación que está recogida y que por tanto que es real. Y en la que primero empieza, Ismael está muy preocupado porque Julia, entre todas sus desgracias, después del accidente tiene secuelas, tiene también una historia en casa de la abuela, que se vuelve a hacer daño en la espalda, entonces tiene como una infección, que si luego lees la conversación de Julia con la madre de Susana, ves las cosas que pone que ves que primero le dice que es el nervio, luego que es el tendón, bueno, entonces te digo que a veces yo creo que se iba inventando las cosas, pero que luego ella misma caía en errores de conocimiento justamente. Entonces, en esta conversación que Ismael está muy preocupado porque Julia tiene que pasar por quirófano, porque está muy baja de moral, todo el mundo le ha hecho creer que está muy baja de moral, incluidas entre ellas Alba, entre ellas Julia, ¿no? Las personas que hablan con ella, todo el entorno de Julia le va dando los inputs de que Julia está muy baja de moral y él tiene miedo de que ella se quite la vida. Entonces, con que no puede ir a acompañarla a ningún sitio porque es testigo protegida, porque la pone en peligro, él decide hablar con Xavi porque sabe que Xavi le va a acompañar a la visita a la psicóloga. Entonces él habla con Xavi para decirle pues eso, a ver cómo está, cómo la ve. El otro le va diciendo, pues mira, yo la veo bien, tal y que cual, no te preocupes, ahora mismo está con la psicóloga, bueno, dime algo cuando salga y tal. Total, que deja de hablar con Xavi y a los minutos que él recibe un mensaje de Xavi que le dice, hey, que tengo aquí a la psicóloga, ¿quieres hablar con ella? Ah, pues sí, ¿cómo se llama? Claudia. Entonces, hola, soy Claudia, aunque puedo ayudarte. Y ahí hay una conversación, que es la que tú haces referencia, que no tiene desperdicio, en la que ella le está hablando como psicóloga
le iba dando una serie de consejos, ¿no? Entre los cuales, cuando él le pregunta, ¿tú crees que es conveniente que yo vaya a ver a Julia? Ella le dice, no, no, la pondrías en peligro, es muy mal momento, tú no puedes venir, ¿eh? No son exactamente estas palabras, pero viene a decir esto. Y a continuación le dice, una manera para ayudar a Julia es que tú estés más con Alba. Si tú estás con Alba, a la vez estás ayudando a Julia, ¿sabes? Entonces, este mensaje de has de estar más con Alba, lo recibe siempre pues, a través de la psicóloga, a través de Xavi, todo el entorno de este entorno ficticio, siempre le están dando este tipo de consejos. Fíjate que incluso en esta conversación, al final él llega a hacerle una consulta personal sobre su sobrepeso, porque él tiene pues complejo y tiene mucha ansiedad y la tapa con la comida. Y la respuesta de la psicóloga, de esta Claudia, es que no te preocupes, yo llegué a pesar 230 kilos y te voy a recomendar la lectura de un libro, ¿sabes? Entonces, claro, tú cuando lo lees con cada uno de los personajes, pero luego te paras a pensar y dices, todos estos personajes son la misma persona, Ismael me decía, yo luego he sido consciente de que en el mismo día hablaba con 4 personas que para mí eran diferentes y hablaba sobre el mismo tema o sobre la misma situación, y luego te dabas cuenta de que esas 4 personas eran la misma persona. O sea, eso lo supo luego. Él no se acabó de quitar o sea, él recuperó la estabilidad mental. Más o menos estuvo trabajando durante muchos meses en el módulo psiquiátrico de Cambrians, de centro penitenciario, y allí estuvo trabajando mucho con los psicólogos y psiquiatras, que él siempre explica, a mí me gusta mucho cómo lo cuenta, de que no le empezaron a trabajar, pero no desde el punto de vista de contradecir sus pensamientos, sino de que él poco a poco se diera cuenta de que todas estas creencias que él tenía no acababan de encajarle, para que él se fuera dando cuenta solo, ¿no? Y al final, más o menos en noviembre, que es cuando él declara por primera vez en el periodo de instrucción, él tiene una conversación con su abogada, creo que son 2 o 3 días antes de estas declaraciones, una conversación de 3 minutos, o sea, no sé si fue el día de antes, una conversación que fue cuando se levantó el sumario, y él le preguntó a su abogada, ¿es verdad que mi mujer y mis hijos no existen? Y ella le dijo, es verdad, no existen. Entonces él siempre cuenta que eso fue como que cayó una pieza de dominó, y a partir de caer esta primera pieza cayeron todas las piezas, ¿no? Y se le desmontó todo lo que había estado trabajando durante esos meses. Claro, en ese momento se dio cuenta de que su íntima amiga, la persona que tenía ahí, que estaba convencido, él estaba en el centro penitenciario pensando que iban a venir a rescatarlo. O sea, él seguía pensando que vivía su mujer, que vivía sus hijos, ¿sabes? O sea, él cuando se da cuenta de que todo eso se ha desmontado, también es consciente de que su padre ha muerto en vano. Es muy duro. O sea, ha tenido que trabajar mucho Ismael para pues eso, para entender, ¿no?, lo que ha pasado. Y el libro, si de una de las cosas estoy orgullosa justamente, es de que a él le ha ido muy bien para poder ordenar todo lo que tenía en su mente, para poder hacer, siempre me lo ha dicho, que lo ha vivido como una especie de terapia, de ir desbloqueando, ¿no?, recuerdos y de irlos encajando, y que es una manera al final de poderle contar a su padre por qué hizo lo que hizo, ¿sabes? Él explica muy bien también todo el tema de la culpa, de la responsabilidad. Es un chaval que, si lo conoces, o sea, el otro día en la presentación del libro tenías que ver a la gente cómo estaba, porque al final empatizas con él porque es inevitable no hacerlo, ¿sabes? Es muy buen chaval, muy buen chaval. A mí me sabe muy mal que haya tenido que pasar por esto y que su familia esté pasando por esto, porque piensa que están viviendo en la casa, todavía está quemada. O sea, que es duro, que todavía no han terminado, ¿sabes? Pero bueno, pienso que el poder contar lo que él vivió, cómo él lo vivió, el poder, bueno, para él está siendo un trabajo muy, muy profundo a nivel mental, y le está ayudando mucho. Yo me quedo con eso. ¿Él ha sido absuelto? Él ha sido inimputable, creo que es, no sé la palabra, es que las palabras técnicas de los abogados no las sé, pero sé que era inimputable porque estaba en un brote de esquizofrenia paranoide.
ahora mismo tiene que estar, bueno, está con tratamiento médico, evidentemente. Cada 3 meses le pinchan para mantener este tratamiento. Él siempre dice que ahora tiene como una red de protección a su alrededor, porque sabe que en su entorno cualquier síntoma despertaría las alarmas, entonces eso a él le da como mucha tranquilidad, porque él ahora también sabe cuáles son los síntomas que le podrían hacer despertar estas alarmas. Lo que sí que te comento es que hay un recurso interpuesto tanto por la Fiscalía como por los abogados, porque una cosa que no hemos comentado, que yo creo que también es interesante, es que inicialmente, como es evidente, Ismael había confesado, con lo cual pues la Fiscalía inició el periodo de instrucción siendo Ismael el culpable, ¿no? Pero a la que empezaron a analizar, a investigar y a ir sacando resultados, la Fiscalía acusó a Alba. Entonces en el juicio iban los dos como acusados y Alba iba como acusación de la Fiscalía y de la acusación particular. Esto también es como un poco fuera de lo habitual, ¿no? Ajá. Que Fiscalía acuse a una tercera persona en lugar de a la persona que en teoría, ¿no?, lo ha cometido. A mí me queda una duda y no sé, tú que has estado en el juicio, que has revisado toda la documentación, todo, a mí me queda la duda de quién es Alba realmente. No lo sé. Yo, si tú miras sus redes sociales, yo lo único que te puedo decir es lo que yo he percibido, porque yo a esta chica pues no la conozco. Yo solo sé, las referencias que tengo es todo lo que he leído en el sumario, todo lo que he visto en declaraciones, todo lo que Ismael me ha contado, y yo me creo a Ismael. Esto sí que lo tengo claro, de que me creo a Ismael, porque él, desde que empezó a declarar en noviembre de 2019, ha mantenido su historia. Él siempre me decía, yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo, solo el único esfuerzo que he tenido que hacer ha sido recordar, porque yo no he tenido que intentar encajar cosas con otras, o si he dicho esto, tal, no, recordar y contar lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, yo lo único que te puedo decir es que no se ha podido probar porque no había una prueba, no había una conversación grabada, no había una prueba física de que ella le diera esa orden, aunque él lo ha mantenido desde el principio. Te puedo decir que de matar a su padre. Sí. Lo que sí que te puedo decir es que Alba en el juicio se le presentó como una persona pues muy vulnerable, incapaz de manipular, con un coeficiente intelectual muy bajo, con unas posibilidades muy bajas de... Incluso su madre llegó a decir de hacerse una coleta, de cortarse una pieza de fruta. O sea, para que te hagas la idea del tipo de persona que se presentaba, ella realmente en sus declaraciones pues estuvo llorando, se la veía muy compungida, ¿no?, durante todo el juicio, con la mirada baja, todo el tiempo así, iba también físicamente, ¿no?, con una coleta. O sea, ya se presentó una persona con este perfil. Luego, pues quizás sorprende que tú ves en sus redes sociales en las que ha montado, es emprendedora, tiene su equipo de trabajo, está buscando gente para trabajar en su equipo, tiene muchos vídeos colgados en redes sociales que nada tienen que ver con este perfil que se mostró allí, ¿no? No sé cuánto tiempo estarán en las redes sociales, porque ya quitó los vídeos, ya los quitó en su momento y luego los volví a colgar y tal, pero ella está colgando contenidos, y el perfil que tú puedes ver ahí, bueno, esto cada persona puede tener su opinión, ¿no? Yo el perfil que veo en esta persona nada tiene que ver con el perfil que se mostró en el juicio, ni con el perfil que se puede sacar de pues esas conversaciones que ves, en las que habla como Julia, en las que habla como Xavi, en las que habla como el chino, que es el informático, que también es un personaje inventado, ni todo lo que Ismael me ha contado. Ni siquiera en todas las conversaciones a las que yo he tenido acceso después de que todo sucediera, en conversaciones que tiene con su madre, en las que le está contando, ¿no?, que ni siquiera es capaz de en ese momento reconocerle a su madre que ella es Julia, cuando su madre, en una conversación posterior a los hechos, ella le dice a su madre que se ha encontrado con Alba, que también se llama Alba, la hermana de Ismael, y que le ha dicho que en el juicio mejor, cuando vaya a declarar, no en el juicio, sino en la instrucción, que le ha recomendado que no hablen de Julia. Y en ese momento su madre se escandaliza y le dice, pero ¿cómo no voy a hablar de Julia si esta chica es justamente
la persona que ha liado todo lo que ha pasado. Fíjate que ella pensando que a lo mejor Julia era justamente la que había provocado todo lo que había provocado. Y dijo, no, no, y dijo, la palabra exacta fue, esta chica se ha ensañado conmigo. Y le dijo, voy a llevar todos los chats que tengo de todos los meses que he estado escribiéndose conmigo, los voy a llevar a los Mossos d'Esquadra para que vean lo que ha hecho esta chica conmigo. Y ni siquiera en ese momento ella es capaz de decirle a su madre, Julia, soy yo, era yo la que hablaba contigo. Es que esa parte también es muy... No podemos entrar porque ya nos quedamos sin tiempo, pero yo animo a los lectores a que le echen un vistazo a esa parte porque es interesante como Alba se hace pasar por Julia para hablar con su propia madre y liarla también. También la lía a su madre. Sí, es lo que hemos hablado. Antes creo que lo hemos hablado al principio, ¿no? Pero creo que fuera de... Sí, vale, que lo hemos hablado afuera, vale, es que hemos estado hablando un poquito antes. Sí, los padres de Alba, bueno, en el libro está muy bien explicadito porque es una de las conversaciones más largas que hay, que está puesta en trozos. Los padres de Alba tienen un problema económico muy, muy grande y Julia se ofrece a darles dinero, a conseguirles un piso para que ellos salgan de esta movida que tienen de una herencia, ¿no? Y está durante meses, ¿no? O sea, no es una conversación de un día o de dos, no, son meses en los que está... Julia diciéndole a la madre de Alba que no se preocupe, que la va a ayudar y evidentemente no la ayuda y los padres acaban vendiendo el piso y ahí acaban, bueno, pero que al final está como entorpeciendo, ¿no? Ese proceso que tienen los padres que además es muy complicado y están muy, muy angustiados. Y esto lo está haciendo su hija, por eso te digo que no solo engañó a Ismael, ¿no? Ella engaña a muchas otras personas en todo este año. ¿Y la madre bueno, que está ahora a favor de su hija? Hombre, evidentemente, en las declaraciones, en las primeras declaraciones que vi de su madre estaba muy descolocada, porque en esas ella se dio cuenta, claro, ella no lo sabía que su hija, que Julia era su hija. Ella se entera realmente cuando habla con los Mossos d'Esquadra. Yo creo que para esta mujer ha tenido que ser muy duro también. Lo que piensa ahora esto, a ver, no lo sé porque yo tampoco he hablado con ella. Yo te puedo decir lo que he visto durante el juicio. La madre no entraba a la sala, se quedaba siempre fuera con la pareja de ella. Entonces, claro, lo que saben lo saben a través de lo que les ha contado ella o me imagino que lo les ha contado el abogado. Entonces yo creo que también tienen eso es una opinión mía, que tienen una visión distorsionada de lo que pasó y de la realidad, ¿no? Y al final todas las mentiras que les pudieron contar tanto a uno como a otro, porque piensa que su actual pareja llegó a dejar un trabajo porque ella le ofreció un trabajo como coordinadora de las tiendas estas que hablábamos antes, que ella le dijo que era coordinadora a él, a su madre, a todo su entorno, y consiguió que él dejara un trabajo porque ella le ofreció un trabajo como jefe de mantenimiento y ni siquiera estaba trabajando ella en esa empresa. Y todo eran contratos falsos, esto apareció, me parece que es posterior a todos los hechos. Pero todo esto salió en el juicio. Y bueno, entonces piensas, ¿cómo te quedas tú si eres su pareja o si eres su madre sabiendo que ella incluso te ha dicho que estaba embarazada cuando no estaba embarazada? Cuando ella la detuvieron, los Mossos d'Esquadra, ella dijo que porque estuvo 3 meses en prisión esta chica, y dijo a los Mossos d'Esquadra que estaba embarazada. Y los Mossos d'Esquadra en el juicio dijeron que el informe que les entregó era falso, que lo vieron enseguida, que vieron que la ecografía estaba grapada en un papel que no es de ecografía, que estaba grapado del revés, que los datos del médico eran falsos y ellos lo vieron, pero claro, tuvieron que llevarla al hospital para que le hicieran una visita y efectivamente les dijeran que no había ningún embarazo. O sea, alrededor de esta chica siempre hay mentiras, ¿no? Mentiras. Entonces, yo esto es lo que he visto, ¿no? Cuando me dices, yo lo que he visto es que esta chica solo dice mentiras y que su vida y su entorno, toda su vida gira alrededor de muchas mentiras y su realidad se construye a base de muchas mentiras. Entonces, pues te digo que cuando los lectores lean el libro, pues que cada uno saque sus conclusiones. Lo que está en este libro es lo que vivió Ismael, tal como lo vivió, entremezclado, ¿no? Enlazado, o sí, yo digo, hecho como un puzzle, ¿no? Siempre digo yo, de las pruebas que teníamos reales con todo lo que me contaba Ismael y encaja todo lo que él cuenta con lo que tenemos. Entonces, cada uno que llegue a la conclusión. Luego, al final, siempre tienes la palabra de una persona contra la palabra de la otra. Ismael siempre hizo lo que ella le pidió
desde el principio. Y es más, yo siempre, y lo he hablado mucho con Ismael, ¿no? Si en lugar de decirle tira el móvil al mar, que es lo que él siempre ha dicho, lo que ha defendido, ¿no? De que ella acabó al final de todo, después de todo, cuando te vas al mar y tiras el móvil, lo destrozas, rompes la SIM, y lo tiras al mar. Y le digo, si te hubiera dicho que te tiraras tú, bueno, pues yo creo que el final habría sido otro, ¿sabes? Porque yo estoy convencida de que Ismael le hubiera hecho caso. Qué duro. Es muy fuerte, sí, es muy duro. Yo he llorado mucho escribiendo este libro, sobre todo al principio, hasta que me hice como un caparazón para que no me afectara a nivel emocional. Yo leía las declaraciones y luego hablaba con Ismael y él, bueno, te lo podría decir él, muchas veces estábamos hablando y yo no podía evitar emocionarme según qué cosas me contaba, ¿no? Pero por impotencia, ¿no? De decir, ¿cómo te puede haber pasado esto? Porque otro de mis objetivos es que la persona que lea el libro, si empatiza, o sea, si se pone en el lugar de Ismael, teniendo presente que tenía un trastorno mental, que piensen que Ismael podía ser su hijo, su hermano, su vecino, o podían ser ellos mismos. Porque realmente es así. O sea, yo he estado haciendo este libro con Ismael pensando que Ismael podía ser mi hijo, perfectamente. ¿Sabes? Entonces es muy duro. Ahora que está terminado, yo estoy contenta porque sé que hemos hecho el libro que queríamos hacer. Pero ha sido duro. Recordad Enemiga íntima de Susana Peix. Gracias, Susana. Muchísimas gracias a ti. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.